Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Arranca este miércoles, día clave para los mercados. Es 12 de junio y el protagonismo absoluto lo va a tener un nombre propio, Jerome Powell, la Reserva Federal. Esta noche decisión de tipos, más que esperada. Se descuenta esa parada, ese movimiento de congelación y sobre todo la mirada puesta en lo que sea el examen de lo que es la naturaleza, ahora mismo el pulso económico de la primera economía del mundo, y más cuando hoy vamos a conocer el dato de inflación, mientras el Banco Central de Estados Unidos continúa inmerso en esa batalla contra la inflación. El discurso de Powell, los mensajes que ponga sobre la mesa de cara a ese esperado recorte de tipos que se va enfriando y alejando incluso más allá de septiembre, va a ser el gran protagonismo de los mercados, que en Europa, como decimos, se cotizará ya en la sesión del próximo jueves de mañana, porque a Powell hablará justo con el mercado europeo cerrado. Por cierto, de nuevo, habrá programación especial de Negocios Televisión, además con José Antonio Bittner desde Wall Street, vigilando cómo responde el mercado americano y, por lo tanto, viviendo en primera persona lo que es esa cita con Powell, esa cita con la política monetaria. Por tanto, hoy la Reserva Federal, el dato de inflación en Estados Unidos se convierten en los grandes catalizadores del mercado, en los grandes puntos de atención, con permiso también de que esta madrugada hemos conocido la inflación en China, en la segunda economía del mundo, y en la que lo que hemos visto es cómo los precios suben por cuarto mes consecutivo. Una subida que de alguna manera lo que sí constata es cómo se aleja ese escenario deflacionario que había sacudido a la segunda economía del mundo y despertando, por tanto, la tensión y la preocupación. Y a esta hora lo que hemos visto es cómo ha subido por cuarto mes consecutivo, pero ojo, porque lo ha hecho algo menos de lo esperado. Ha subido ese 0,3% frente al 0,4% que esperaba el mercado. Con todo, son las grandes referencias del día, mirando a los mercados, y además venimos habiendo vivido en Wall Street una jornada de nuevos máximos en el S&P y en el Nasdaq, con un Apple disparado un 7%, porque si hace 24 horas les contábamos que los inversores estaban ahí dudando, de hecho habían hecho caer al gigante de Cupertino después de haber hecho la apuesta de largo de su Apple Intelligence, de su avance apuesta por la IA con su alianza con OpenAI. Ayer parecían convencerse y disparaban los títulos a máximos históricos, subiendo más de un 7% en bolsa en la jornada de ayer. Y con permiso, por supuesto, de esos grandes asuntos que escriben, que centran la atención geoeconómica de los mercados, a esta hora, por supuesto, seguimos muy pendientes de los grandes asuntos que escriben la crónica del tablero internacional y que ponen de manera clara las tensiones que se viven en la arena geopolítica. Importante, sin lugar a dudas, como esta noche de nuevo la capital ucraniana, Kiev, se ha visto sacudido por los ataques de Rusia. Las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar con ese lanzamiento de un ataque nocturno con misiles y drones. Un nuevo ataque que vuelve a elevar la presión en un momento en el que estamos viendo cómo los llamamientos por parte de Ucrania, por parte de su presidente, que continúa inmerso en la visita a sus socios occidentales y en la petición de armamento, pone claro cómo Kiev, como el ejército ucraniano, necesita más armas y, sobre todo, dice, más armas para hacer frente a los ataques rusos y también para ahorrar en el esfuerzo de la reconstrucción. Es lo que ha dicho Zelensky, el presidente ucraniano. Recordemos, lo tenemos aquí en Europa, en Alemania, donde ha visitado a las tropas ucranianas que se encuentran en esas bases de preparación, de entrenamiento alemanas para el manejo de esos sistemas de misiles antiaéreos Patriot en un centro de entrenamiento militar, y en el que, en esa comparecencia con Olaf Scholz, ha pedido más armas, ha pedido el apoyo de sus aliados occidentales y, por supuesto, ese llamamiento que pone sobre la mesa en esa conferencia de reconstrucción a la que hemos asistido, en la que Europa ha elevado ese tono de apoyo, señalando cómo las conversaciones de adhesión incluso podrían comenzar a finales de mes, y en un momento en el que llega justo en la cuenta atrás para esa cita en Suiza, en Ginebra, con esa conferencia que
se quiere hablar, conferencia de paz sobre Ucrania, pero en la que no está invitada Rusia. Sin lugar a dudas, clave todo lo que gira en torno al conflicto. Y lo último, lo que está por venir, Estados Unidos este miércoles podría anunciar nuevas medidas para frenar a la maquinaria rusa, en concreto las medidas sanciones irían dirigidas a frenar las ventas de chips que serían claves para esa maquinaria de guerra, una medida que va a tener como objetivo restringir los bienes fabricados y vendidos a través de terceros países. El anuncio podría llegar en la jornada de hoy y en un momento en el que eso es la vía, el cortar el suministro de esos chips claves y sobre semiconductores y otros productos a Rusia, con el objetivo, como decimos, de dirigirse a terceros vendedores en China. Realmente es el enfoque al que va dirigido. Sin lugar a dudas, clave todo lo concerniente al conflicto en Ucrania, pero por supuesto seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Oriente Medio. Estados Unidos acaba de decir que está analizando la respuesta de Hamás sobre esa propuesta de alto el fuego. También las fuentes estadounidenses dicen que Israel habría aceptado también ese plan en 3 fases puesto sobre la mesa el 31 de mayo por parte de Joe Biden, pero Israel no ha declarado públicamente ese apoyo. Además, apunta a Hamás como el gran problema para sacar adelante este proyecto, pero Hamás tampoco se ha comprometido públicamente con ese plan de Biden para Gaza. De momento, las posiciones oficialmente están bastante enrocadas. Por parte de Washington se sigue intensificando la diplomacia para sacarla adelante, pero de momento lo único que hay es espera, es análisis y sobre todo ese mensaje de Estados Unidos que está estudiando la respuesta de Hamás. Son sin lugares a dudas los grandes asuntos que a esta hora están escribiendo la crónica de la mañana, en un momento en el que sin lugar a dudas las tensiones geopolíticas siguen poniéndose sobre la mesa. Y ojo, porque si estábamos pendientes de lo que pueden ser las nuevas sanciones de Estados Unidos para frenar esa maquinaria de Rusia, apuntando a vendedores a terceros países, a China, de lo último también va a girar sobre lo que puede hacer la Unión Europea en la jornada de hoy, porque presuntamente, según las noticias de última hora, la Unión Europea impondrá aranceles hasta el 25% a los vehículos eléctricos chinos. El Ejecutivo Comunitario, la Comisión Europea, supuestamente, según esas informaciones, podría notificar hoy mismo, este miércoles, esa intención de imponer aranceles adicionales de hasta el 25% a los vehículos eléctricos, según publica Financial Times. Y ojo, porque llega después de que Pekín dijera ayer que no van a estar con los brazos cruzados si imponen sanciones a sus vehículos eléctricos. Un mercado que mire las tensiones geopolíticas, a las medidas proteccionistas, a las barreras comerciales y que por supuesto esperan a Powell y a la Fed.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana y arranca este miércoles 12 de junio, donde sin lugar a dudas la cita en los mercados está puesta en la Reserva Federal, en el Banco Central de Estados Unidos y en un Jerome Powell que hoy va a tener que salir a leer esa decisión tras la reunión de 2 días del FONC, de la que se espera ese mantenimiento de los tipos de interés sin cambios y en el que sin lugar a dudas las claves va a estar en lo que diga, en ese análisis, en esas previsiones macroeconómicas y en esos datos de signo mixto que toman y que dan cuerpo a lo que es el momento de la economía americana. Una economía americana que llega tras haber conocido ese último dato de informe de empleo con la fortaleza que aún constata ese mercado laboral y donde las claves van a girar en torno a esa inflación en un momento en el que queda mucho, y lo están reiterando, ese camino pegajoso para llegar al objetivo del 2%. Algunos indicadores, como decimos, muestran signos de desaceleración de la economía y a los inversores les preocupa cada vez más que esto no sea suficiente para incentivar a los de Powell a recortar los tipos este año. De hecho, desde JP Morgan ya han advertido que las posibilidades de un recorte de tipos han disminuido tras el informe del empleo del mes de mayo. Como pronto se situaba en septiembre, y ya son muchos los que incluso lo ven para la penúltima cita del año. Bueno, por supuesto, las claves que van a llegar del principal mercado del mundo se van a alimentar sobre todo de cara a la cotización de los mercados con el dato de inflación que sí se ha publicado en China. Hemos visto cómo la tasa de precios al consumidor en mayo ha sido del 0,3%, por debajo de las expectativas. Se esperaba una décima más. La cifra se mantiene, por tanto, sin cambios desde el mes de abril y es el mismo ritmo, por lo tanto, provocando esa cierta lectura de decepción. La inflación, ese IPC de China, eso sí, en la intermensual arroja una caída del menos 0,1% frente al aumento de una décima de abril. Por lo tanto, es un dato aún peor del 0% esperado, porque lo que hace es que caen los precios del gigante asiático. También tenemos la inflación mayorista, ese índice de precios al productor que ha caído un 1,4% interanual en mayo, frente a la caída anterior del 2,5%, y eso sí, la previsión del mercado era una caída del 1,5%. Junto con los grandes asuntos que escribe la crónica de la mañana, sin lugar a dudas tenemos que mirar al tablero internacional y al conflicto en Ucrania. Las sirenas han vuelto a sonar esta madrugada sobre la capital ucraniana, sobre Kiev. Rusia ha lanzado un ataque con misiles y drones contra la capital en la madrugada de este miércoles, sin que de momento se hayan reportado víctimas ni daños en la capital, según las informaciones del ejército de Kiev. Los sistemas de defensa aérea habrían destruido todos esos intentos de ataque de armas aéreas que se dirigían a la ciudad, según el jefe de la administración militar de Kiev. Según las informaciones preliminares, Moscú habría usado una combinación de misiles balísticos y de crucero, así como drones en este ataque. Y entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra aquí en Europa. En las últimas horas ha estado en Alemania en el marco de la conferencia de reconstrucción, y en este marco, en esa comparecencia con Olaf Scholz, ha reiterado que Ucrania necesita más armas y además dice que necesita más armas no solo para hacer frente a los ataques rusos, sino para ahorrar esfuerzo en la reconstrucción. Zelensky, que ha vuelto a reiterar la idea de que los socios, de que los aliados incrementen ese apoyo, ese suministro de armas claves para poder hacer frente a la capacidad armamentística del ejército de Kiev, y en un momento en el que además reclama a los socios que contribuyan a la reconstrucción ucraniana desde el punto de vista energético, decía Zelensky, de tal manera que permitan al país recuperar parte de la capacidad perdida como consecuencia de los incesantes bombardeos rusos. Won't allow them to destroy the lives of the people with its missiles. Air defense is really the answer for everything, and I would like to thank you, Olaf, for helping us, providing us with air defense capabilities. Germany is one of the global leading powers
powers, you have supported us in the defense area, and I would like to thank all your industrial producers of military technology. Your IRIS-T system has been of great value to us, and I'd like to thank you for all the other equipment and weapons you've provided us with, because they have helped us withstand Russia's attacks from the air and on the sea. We have to do more. We need at least 7 Patriot systems in order to be able to protect our cities and urban centers from attacks via the air. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha visitado a las tropas ucranianas que se encuentran en Alemania, efectivos que reciben adiestramiento en el manejo del sistema de misiles antiaéreos Patriot en un centro de entrenamiento militar en el estado federal de Mecklemburgo, ante Pomerania, en el norte del país. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha prometido este martes que entregarán más armamento militar a Kiev en el marco de esa visita, en el que además recientemente ha anunciado ese paquete de ayuda valorado en casi 500 millones de euros. Y entre tanto, Estados Unidos va a ampliar las sanciones para frenar las ventas de chips a la maquinaria de guerra rusa. Según informan a esta hora Bloomberg y Reuters, la medida tiene como objetivo restringir los bienes fabricados y vendidos a través de terceros países. La administración Biden tiene previsto anunciar este mismo miércoles esos cambios que ampliarán el alcance de los controles y restricciones a las exportaciones existentes para apuntar a productos de marca estadounidense, incluso si no se fabrican en el país. La administración de Washington amplía así esas sanciones a chips, semiconductores y otros productos a Rusia, apuntando a vendedores externos en China y otros lugares, mientras sigue intensificando las medidas para tratar de asfixiar la maquinaria de guerra de Putin en Ucrania. Y entre tanto, en las últimas horas, en el marco de esa conferencia de reconstrucción que se ha celebrado en Alemania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que la Unión Europea va a entregar a Ucrania 1.500 millones de bienes rusos congelados. Ha señalado además cómo se va a hacer esa transferencia, esa cantidad procedente de los bienes rusos congelados en el mes de julio, anunciando además esos 1.900 millones procedentes de la prefinanciación del programa de 50.000 millones para ayudar a largo plazo a Kiev. Por otra parte, ha señalado que las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión podrían comenzar a finales de este mes. Vamos a escucharlo. This reform and investment, we call it the Ukraine Plan. The Ukraine Plan, for example, includes justice sector reforms, anti-corruption reforms, and many other reforms. And this is the basis of making Ukraine attractive for business and investors. And it is also bringing Ukraine closer to our European Union. Ukraine has fulfilled all the steps that we had set out. And this is why we believe the European Union should begin accession talks with Ukraine already by the end of this month. At last year's recovery conference, said we should transfer to Ukraine the proceeds of immobilized Russian assets. And now we are making it happen in line with international law and while ensuring stability of financial markets. Around 1.5 billion euros from the windfall profits will become available in July. 90% of these funds will go to defense, 10% to reconstruction, and later this week at the G7 summit, we will further discuss how Ukraine can benefit even quicker and even more from the proceeds of the immobilized Russian assets.
Y en este mismo contexto importante y hasta ahora pendientes de la Comisión Europea porque sigue tratando de defenderse de los precios bajos de los productos de los vehículos eléctricos chinos. A esta hora, y según informa Financial Times, la Comisión Europea posiblemente notificará este miércoles a los fabricantes de automóviles esa intención de imponer aranceles adicionales de hasta el 25% a los vehículos eléctricos chinos. La imposición de estos aranceles se anunciará a lo largo de la jornada este miércoles, en un momento en el que, según se analiza el contexto, Suecia, Hungría y Alemania desaprueban esta decisión por el temor a lo que pueda provocar una guerra comercial con Pekín, aunque en lo que está siendo el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz no ha funcionado esa posición. Se espera que, de hecho, en ese análisis, en ese posible movimiento de elevar los aranceles, se había planteado incluso la posibilidad de aumentar esos derechos alrededor del 35%. Se espera que los Estados miembros voten sobre los aranceles antes del próximo 2 de noviembre. Con todo el temor de esos países, llega en un marco en el que Pekín ha dicho que no va a cruzarse de brazos a la espera de que la Unión Europea imponga limitaciones y restricciones a su sector automotriz, a esos vehículos eléctricos de China. Y mirando a la crónica de la mañana, sin lugar a dudas, clave mirar lo que está pasando en Oriente Medio. Estados Unidos analiza hasta ahora la respuesta de Hamás a la propuesta de alto el fuego de Joe Biden para Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmado la recepción de la respuesta del movimiento islamista y ha señalado que se pronunciarán al respecto cuando la haya revisado. En su comparecencia señalaba que la recepción acababa de llegar y que el equipo la está examinando, tal y como apuntaba, están haciendo al mismo tiempo tanto los equipos de Qatar como los egipcios. Decía Kirby que deben reservar sus comentarios hasta que hayan tenido la oportunidad de examinar la respuesta en su totalidad. Por su parte, los milicianos de Hamás han defendido que su respuesta abre un amplio camino para alcanzar un acuerdo y defienden que es responsable, seria y positiva. Sin embargo, y a estas alturas, y pese a la intensificación de la campaña diplomática de Estados Unidos, ni Hamás ni Israel se han comprometido públicamente con el plan de paz puesto sobre la mesa por Joe Biden. Hamás ha dicho en las últimas horas, como les venimos contando, que su respuesta es seria y positiva al plan de alto el fuego de Estados Unidos para la guerra que lleva ya 8 meses en la franja de Gaza y que con esa respuesta abre un amplio camino para alcanzar un acuerdo. Pero las perspectivas siguen siendo inciertas porque, como les contamos, ni el movimiento de resistencia islamista ni Israel se comprometen públicamente a un acuerdo. Hamás presentaba su respuesta formal este martes, e Israel ha dicho que la respuesta equivalía a un rechazo, mientras que un funcionario del movimiento de resistencia apuntaba que el grupo palestino simplemente reitera las demandas que ha puesto sobre la mesa desde el principio y que el plan puesto sobre la mesa por parte de Joe Biden no cumple. Egipto y Qatar también han confirmado la recepción de esa respuesta de Hamás sin revelar su contenido, igual que desde la Casa Blanca aseguran esa recepción y que la están examinando. A primera hora de este miércoles, por parte del ala dura de Hamás, ha habido un comunicado señalando cómo su respuesta es responsable, seria y positiva, pero de momento sigue las dudas sobre si se alcanzará o no una respuesta en la que se pueda avanzar. Estados Unidos ha dicho que Israel ha aceptado la propuesta, pero el gobierno de Netanyahu no lo ha declarado públicamente, y mientras Israel continúa con los ataques en el centro y sur de Gaza, que se encuentran entre las zonas que más han sufrido los efectos de la guerra. Y más asuntos porque estamos pendientes de la agenda de Javier Milei, el presidente argentino, que tiene previsto la vuelta a España. En las últimas horas, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, ha dado detalles sobre la gira europea de Javier Milei, en la que no ha despejado qué va a pasar con la visita a España. La gira de Milei se enmarca en un tour que le va a llevar
a viajar en 2 tramos por el continente europeo. Primero, le hará asistir a la cumbre, a la reunión de líderes del G7 en Italia. Y según Adorni, ha dicho que en un segundo viaje va a recorrer, se enmarca esa visita a España, pero no ha dado más detalles porque dice que la agenda se cierra en el último momento. Vamos a escucharle. Como no tengo confirmado todo, no lo digo. Y después el 20 de junio, por la tarde-noche, que no tengo todavía confirmado el horario, va a viajar a España, donde continuará con lo que era la gira original de él en Europa. Y el día de regreso todavía no lo tengo confirmado. ¿Cómo? ¿Segundo viaje solo España? No, el segundo viaje va a España. Bueno, me obligás a dar más información que no está confirmada, pero no, va a recorrer seguramente 2 países más, pero ya te digo, no tiene ninguna validez que te lo diga porque te voy a decir algo que está sujeto a modificación y no sería... Por cierto, que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ha anunciado que este jueves abrirán una nueva negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo programa de ayuda al país. El Ejecutivo aprovechará el encuentro, además, para revisar el programa y acordar negociar uno nuevo con el que pueda llegar nueva financiación y salir de las restricciones cambiarias. Respecto a su duración, Caputo ha adelantado que probablemente llevará tiempo, aunque no ha querido dar datos concretos, ya que primero, dice, se debe acordar con el organismo internacional. Importante a esta hora ver lo que pasa en los mercados, unos mercados que aguardan la cita con la Reserva Federal, con Jerome Powell, y que llegan después de que el S&P 500 y el Nasdaq marcasen nuevos récords al cierre de la sesión, liderados por Apple, que se disparaba un 7%, una vez que parece que los inversores se han visto convencidos por su estrategia en la inteligencia artificial, ese acuerdo con OpenAI y ese Apple Intelligence. Jornada clave en un momento en el que vemos como a esta hora, además, los futuros americanos cotizan con avances muy moderados, pendientes del día clave, a la espera de la inflación de Estados Unidos y, por supuesto, a lo que diga Jerome Powell. Con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.